Bien, y Muchas entramos gracias. ya inmediatamente a la siguiente mesa que va a coordinar pues Ansel Guillamad. Yo quería decir algo brevemente de Ansel porque ella ya va a presentar a los participantes, que son gente también muy relevante dentro de la coordinación de parentalidad. Va a ser muy importante escuchar aquí las experiencias prácticas de coordinación de parentalidad y de Ansel decir, bueno, que es una persona que tiene una gran experiencia en mediación, debe ser de las mediadoras pues con más lujo de experiencia que tenemos en España. Es mediadora, evidentemente, psicóloga, medalla en mérito profesional, especialista en justicia restaurativa, especialista en conflictos familiares, también en el ámbito profesional, como no, miembro fundador y presidenta de la sección Alternativas de Resolución de Conflictos ARC del Colegio de Psicólogos de Cataluña, socia fundadora pues de Logos Media. Además es que podría estar mucho tiempo hablando de Ansel porque la conozco, la aprecio, la valoro desde hace muchísimos años. Somos compañeras, hemos sido compañeras de muchas historias, continuamos siendo compañeras y es una persona, yo creo, de las que más conoce, domina la mediación y la coordinación de parentalidad en España, porque ella estuvo, evidentemente, en las primeras experiencias de coordinación de parentalidad. Así que lo que nos aporte Ansel y todas las personas que la van a acompañar en la mesa va a ser seguro también muy útil para todos nosotros como escuchadores, como esponjas, para aprender también de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si se me ve correctamente, porque no, yo solamente te veo a ti ahora. ¿Sí? Yo ¿Se me ve? vemos ahora, sí, te vemos, ¿Sí? Ansel. El resto de las ponentes de la mesa también me preguntan si se pueden ver. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer muchísimo esta invitación a título personal, especialmente por parte de Ana Valls y de Gonzalo Ruiz y también del equipo de la Escuela de Mediación que ha hecho posible, pues con su soporte, que organicemos esta mesa. Desde luego también agradecer a todos los asistentes, indiscutiblemente a las tres ponentes que me van a acompañar en esta mesa, que por orden serán, aunque luego los voy a presentar, pero ahora las voy a enunciar: Olga Beltrán, de AREFAM, de la Asociación de Valencia, de la Comunidad de Valencia, a doña Cristina Esquiza, de la Asociación de Aragón, y doña Eva Susana Fernández García, de la Asociación Nacional también de Coordinación de Parentalidad. De todas formas, antes de empezar a darles la entrada a cada una de las ponentes, y por el título que tiene nuestra mesa, sobre experiencias de mediación, haciendo referencia, y que también ha comentado Ana Valls, me parecía importante ver ese recorrido, ¿no? Ver ese recorrido que seguramente podría ser extensivo a muchos otros contextos, a muchos otros países, ¿no? Viendo cómo casi bien dentro de poco va a ser una década que las personas que contactamos con esta figura empezamos a trabajar. Y me parecía de referencia, y además Ana lo ha dicho, he tenido también pues la oportunidad profesional y de interés de participar de una primera experiencia que empezó en septiembre del 2012 y que fue de una forma, gracias realmente a Logos Media, de la propia Ana Valls, que firmó un protocolo de acuerdo con un juzgado de Sabadell, una ciudad próxima a Barcelona, para poner en marcha esta primera experiencia piloto, tantas experiencias pilotos que hemos ido recogiendo, y qué interesantes las últimas que hemos escuchado desde la judicatura en la mesa anterior, ¿no? Yo he recogido de forma muy, muy escueta para ver, además, palabras textuales que ponen en el documento de esta memoria, cómo empezó esta de 2012, que decía que se empieza porque hay un equipo de mediadores y operadores jurídicos. También tengo que decir que estaba ahí el impulso de Pascal Ortuño, que sembró esta semilla de mejorar sobre la respuesta a las familias que entraban en los juzgados, ¿no? Pues esta empezó porque este grupo de profesionales y operadores jurídicos sensibilizados por aportar mejoras a las familias con alta conflictividad que utilizaban el sistema judicial para resolver sus disputas, poniendo frecuentemente en riesgo el desarrollo de sus hijos. En el mismo documento concluye, se puede resumir diciendo, hablo del 2012-2013, se puede resumir diciendo que la coordinación de parentalidad es un nuevo enfoque práctico que surge para dar un servicio integral a las familias con alto grado de conflictividad y que, por otro lado, pretende reducir el número de litigios. Bien,
Esto era, digamos, este primero. Luego, es verdad que hubo una segunda experiencia piloto muy interesante que la llevó a término el Centro de Mediación de la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Justicia, que duró 2 años y que lo interesante yo creo que es viendo, ¿no?, en este camino que estamos haciendo por consensuar y porque se regule la cultura y por consensuar las funciones, que participaron 20 profesionales. 20 profesionales que todo lo que tenían en común es que tenían gran expertez en mediación familiar, 10 venían de formación de base jurídica y 10 de formación de base psicosocial. Es decir, había psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, pedagogos, y formaban un tándem para atender estas situaciones. Realmente, estábamos en los orígenes. ¿Cómo se empieza esta experiencia? Aquí la petición fue, y hablo textual, que pone el documento, que a petición de los jueces y magistrados, que exponen la necesidad de una nueva intervención profesional de soporte a la ejecución de sentencia de divorcio o de separación con hijos menores, cuando se detecta una alta conflictividad parental que deriva en una situación de riesgo para los hijos menores. Entendemos lo que ahora ya empezamos a definir como niñas, niños y adolescentes. El objetivo de este programa era construir, estamos ahí, construir, definir, valorar una figura, una intervención profesional que nuestro sistema judicial pudiera dar el soporte a las familias y a los tribunales en las ejecuciones de sentencia en el que el conflicto parental fuese persistente y incidiera en el desarrollo de estos niños y jóvenes. Bien, me parece que es importante siempre ver dónde partimos y cómo vamos nutriendo en el camino que estamos y que gracias también a este congreso vamos avanzando. Me voy a situar ya en la mesa de hoy porque creo que la palabra la van a tener nuestras ponentes. La aportación de esta mesa pretende compartir y debatir desde las 3 experiencias de las 3 asociaciones que no voy a presentarlas de entrada, sino que voy a ir presentando un breve currículum de cada una de ellas, pero son 3 experiencias de 3 asociaciones que contactaron con el interés de esta figura, han hecho un gran esfuerzo, la han puesto práctica y lo que nos van a aportar es, hemos organizado esta mesa en 3 preguntas. Esto no quiere decir que luego si hay interés se pueda ampliar, pero le hemos dado una estructura sobre 3 preguntas que cada una de las 3 ponentes van a compartir. Las 3 preguntas son: ¿cómo entendéis desde vuestra asociación la figura del coordinador de parentalidad? ¿En qué situaciones y en qué momento consideráis adecuada la intervención de coordinación de parentalidad? ¿Y en qué se diferencia y qué aporta de diferente la coordinación de parentalidad de otras intervenciones en familia con alta conflictividad? Esto siempre desde su experiencia práctica como asociación, de los casos que han recibido y que han tenido que atender. Bien, cada ponente sabe que tiene 10-12 minutos. Hemos quedado que yo cuando llegue 10 minutos, si me lo permiten, les daré un aviso. Y va a empezar la intervención Olga Beltrán, Olga Beltrán representa a ANIFAM, que es la Asociación para la Atención de las Necesidades de Familias y de Menores de la Comunidad de Valenciana. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, es posgrado en Psicología Forense, también por la Universidad de Valencia, posgrado en Mediación en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos desde 2001, del ISEP, es miembro del listado oficial de psicólogos forenses del Colegio de Valencia, de Psicología, es psicóloga, ha estado psicóloga del Puntos de Encuentro Familiar de Castellón desde el 2002 al 2008, es profesora del máster Intervención en Mediación Familiar, impartido en la Universidad Jaime I de Castellón, y docente en diferentes cursos de coordinación de parentalidad. También es miembro de la asociación ASEMIF, que es una asociación científica de carácter multidisciplinar, cuya finalidad es el análisis y la investigación de las consecuencias de la ruptura de pareja. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Olga, por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra. Gracias, Ángel. Tengo un problema, y es que la cámara no sé por qué no me la acepta ahora en este momento. Sí, quizá podríamos intentar empezar por otra ponente mientras intentamos ayudar a ver si nos funciona la cámara. Mejor porque ¿Sí? no, queda desconectado y desconectado motivo. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Te parece bien, Cristina, que es por orden? ¿Sí?
Damos por presentada a Olga, voy a presentar a Cristina. Cristina Esquiza. Gracias. Representa a COPAR, la Asociación de Coordinación de Parentalidad de Aragón. Cristina Esquiza es psicóloga, es especialista en psicología clínica, psicoterapeuta, perito judicial en ciencias forenses, posgrado de mediación y resolución de conflictos, experta en coordinación de parentalidad, cofundadora de la Asociación Aragonesa de Coordinación de Parentalidad, COPAR, a la que representa hoy en esta mesa. Tiene medalla al mérito profesional concedido por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos y está en ejercicio privado desde 1992. Pues Cristina, agradecer que tú puedas empezar la intervención hasta que se solucione el tema de Olga, de la Cámara. Bienvenida, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Gracias por tu presentación, gracias por introducir esta mesa. Gracias a Gonzalo, a la Escuela de Mediación, a todos los ponentes por este congreso tan magnífico, por todas las aportaciones que suman. Y a todos los que están y estamos aquí una tarde de junio maravillosa. Quiero ceñirme a las 3 preguntas por no quitarle tiempo a nadie. Y siempre responder desde nuestra asociación, desde nuestra experiencia práctica y desde nuestros estatutos, en el sentido de ser lo más disciplinados posible a lo que nosotros pretendemos y queremos. ¿Qué es la figura del coordinador de parentalidad en ACOPAR? ¿Cómo la entendemos y cómo la subrayamos? La realidad nos presenta a unos padres, a unas madres, a unas figuras parentales que ante la situación de divorcio o en el postdivorcio se ven y son muchas veces incapaces de tomar una serie de decisiones adecuadas, unas apropiadas, al momento vivencial, relacionadas con los hijos, bien por dolor, bien por frustración, por vulnerabilidad, porque no pueden gestionar su emocionalidad. Son padres que no están cumpliendo con los acuerdos, con las resoluciones judiciales respecto a la parentalidad, porque su relación personal entre ellos es compleja. La comunicación que mantienen padre y madre, madre y padre, es deficiente, es defectuosa y la instancia judicial no puede proporcionarles una solución a esas necesidades reales que plantean, puesto que las necesidades que plantean son referentes a aspectos emocionales, a aspectos afectivos. Con ese panorama es evidente la necesidad de paliar la desprotección y el daño que este tipo de posturas parentales plantea, con lo que hay que ayudar a estos progenitores para que aprendan a gestionar sus disputas dirigiendo su mirada a las prioridades del bienestar de los más vulnerables, que son los hijos y las hijas de esa relación, los menores, niños, niñas y adolescentes, o sea, lo más importante, lo que queda en común entre ellos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Preservar a un menor, un NNA, que se ve inmerso en una situación, primero, que no comprende, segundo, que no ha decidido y que generalmente le hace daño. ¿Cuál sería entonces nuestro principio básico? Que el centro de nuestra intervención es este niño al que la ruptura de sus padres le provoca unos fuertes sentimientos de pérdida y que lleva aparejados una serie de cambios profundos en sus relaciones interpersonales y que es el que sufre las consecuencias del conflicto. Defendemos desde ACOPAR el formato de intervención de diseño de caso único y la valoración pormenorizada de cada familia en particular, acompañando a cada uno de los miembros de la familia en el proceso de la gestión de la situación. ¿Cuándo habría que intervenir en coordinación de parentalidad? Nuestra asociación ha definido la intervención en 3 momentos cruciales. La primera sería la elaboración del plan de parentalidad. Recordar que Aragón tiene un código de derecho foral y en nuestra tierra le llamamos a ese plan de parentalidad un pacto de relaciones familiares que, como todo pacto, como todo plan de parentalidad, se adjunta con el convenio regulador. Esta actuación tendría la
característica de ser de carácter preventivo respecto al conflicto. ¿Por qué? Porque debe ser un plan consensuado, un plan completo, donde se tengan en cuenta todos aquellos factores que puedan afectar a la vida diaria del menor. Horarios, formación curricular, extracurricular, vacaciones, domicilios, visitas con parientes próximos, cambios de colegio, cumpleaños, excursiones, quién le recoge, quién no, permisos direccionales, economía. O sea, un plan que, aparte de que dirima todas estas cuestiones mayores y menores, tenga la capacidad de adaptarse y de modificarse en función de la evolución de ese NNA. O sea, que no sirva para un momento puntual, sino que tenga esa capacidad de adaptarse al crecimiento de este nene. Con lo cual, va a exigir esta intervención una gestión de formación y de educación a los progenitores en psicohabilidades, consiguiendo que sean ellos los que puedan resolver sus diferencias conforme se vayan planteando para adecuarse a las novedades y poder implementar dicho pacto. Un segundo momento de la intervención del coordinador de parentalidad sería en la ejecución de sentencia, bien en el primer fallo o incluso en el auto de medidas provisionales o ya ante las resoluciones de procedimientos de modificación de medidas, al cumplimiento de las mismas, como siempre que haya que ejecutar las medidas que se dispongan respecto a los hijos, o incluso lo dictado en los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Partimos de la base que las resoluciones muchas veces son costosas de asumir porque rara vez a un progenitor se le da todo lo que pide con respecto a sus hijos. Incluso las interpretaciones, aun cuando se piden aclaraciones, se hacen de forma personal y el día a día, el bienestar y el privilegiar el bienestar del menor exige, además del sentido común, el que ambos lo hagan en una misma dirección, ¿no? Esto genera mucha falta de acuerdos y hay que unificar disposiciones, voluntad y motivación. Ahí entraría la figura del coordinador de parentalidad para velar por el cumplimiento de lo dictado en sentencia. Y el tercer momento en el que vemos viable la figura del coordinador de parentalidad, apela a nuestro Código de Derecho Foral. Aparece ahí la figura de la Junta de Parientes. No es algo que sea de un uso muy común, pero establece esta figura que en ausencia de los progenitores, física o psíquica, sea un miembro de cada rama familiar los que se reúnan y tomen una decisión adecuada sobre el menor. Este supuesto se modificó en el año 2018 y se amplió la Junta de Parientes a personas no vinculadas por sangre, o sea, no de la familia extensa. Con lo cual, esta persona no vinculada, que tiene que coge el valor de ser una persona experta en resolución de conflictos, es la que da lugar a la figura del coordinador de parentalidad como el idóneo para resolver y dar respuesta a estas cuestiones que se van planteando con respecto a decisiones a tomar con menores. Padres que están los dos sin patria potestad porque están en la cárcel, cuando ha habido un accidente y han fallecido los dos. O sea, en ausencia de las figuras principales de la vida del menor, sería el coordinador de parentalidad el que velaría por los mejores intereses psíquicos y emocionales. Y en base a la tercera pregunta, bajo nuestra prisma, bajo ACOPAR, ¿en qué se diferencia? ¿Qué aporta de diferente la coordinación de parentalidad de otras intervenciones en familia con alta conflictividad? Para nosotros, por definición, es una intervención especializada para la resolución de la conflictividad, el alto litigio o la prevención de conflictividad en divorcio y posdivorcio, como decía al inicio. Con lo cual, son unas actuaciones mediadoras especializadas en las que hay que trabajar fundamentalmente la gestión emocional, la percepción del control, la asimetría y la incertidumbre de padres e hijos sobre el futuro y los derechos y responsabilidades que genera y conlleva el divorcio. ¿Cuál es entonces nuestro objetivo en intervención? Dotar de recursos para dar calidad a un futuro familiar que se crea
para que impronte el beneficio del menor, atajando todo aquello que va a prever conflicto o crisis en una relación parentofilial devenida de una gestión imposible entre los progenitores o la pareja parental, o cuando ya el conflicto se ha constituido en una forma de relación. Trabajamos en prevención y trabajamos en crisis. Por abundar en diferencias, a la mediación se la exige desde la instancia judicial el carácter de voluntaria, aspecto que dentro de la coordinación de parentalidad es obligatorio. Y otro aspecto, quizá el más diferenciador, es que el coordinador va a tomar parte en la resolución de conflictos, se implica, emite pareceres, impulsa a cambiar de opiniones o posturas, siempre con el único fin de favorecer al NNA, siempre desde la más absoluta objetividad. Sin embargo, la neutralidad del mediador debería quedar garantizada, cosa que en el coordinador, sí, la objetividad, la neutralidad tiene que discurrir siempre hacia el beneficio del menor. El coordinador, bajo nuestro paraguas, trasciende a otras figuras, trasciende a otros servicios en que la especialización es más completa, es más funcional. Se le considera un auxiliar del juez al que va a informar de esas actuaciones, al que informa de la evolución de la dinámica y del acercamiento al objetivo que el magistrado ha propuesto. Y para el cumplimiento se le da una capacidad de entrevistarse con cualquier persona o profesional que haya mantenido contacto con el menor, desde lo académico a lo intervencionista, médico, pediatra, a nivel asistencial, a nivel familiar, va a consensuar con personas cercanas. Y su trabajo, que no es el del mediador, es el de revisar evaluaciones realizadas, ayudar a implementar, modificar, mediar en disputas de planes de parentalidad, realizar recomendaciones, educar sobre comunicación y gestión de conflictos y derivar a programas específicos o profesionales en caso de observar patología o disfuncionalidad. Nunca realizar. Estamos en los 2 últimos minutos, Cristina, estamos ya en los 2 últimos minutos. No quería cortarte porque estabas haciendo la descripción, sí. No realiza terapia individual ni de pareja o familiar, ni diagnostica en términos clínicos y, fundamentalmente, nunca antes habría intervenido en familia. Y es todo lo que, por ceñirme a... Muchas gracias, Cristina, agradecerte la intervención. Luego vamos a ir recogiendo las preguntas para compartir o para ampliar. Hemos recuperado a Olga Beltrán, veo ya puedo verte. Perdón. Estupendo, Olga, pues cuando quieras tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la organización por darnos una cabida para poder compartir nuestra experiencia que ya tiene una trayectoria ya de 5 años, bastante enriquecedora y la verdad que muy fructífera. Desde ANEFAM nosotros empezamos a finales de octubre de 2016, planteamos un proyecto al juzgado de primera instancia número 7 de Castellón para poder empezar a poner en marcha el programa y gracias al apoyo del juzgado empezamos a funcionar, a trabajar. A fecha de hoy llevamos atendidas un total de 154 familias, 111 con derivaciones de diferentes juzgados de la provincia de Castellón y 52 familias que quedan dentro de programas que, como ya han mencionado los magistrados, quedan dentro de poblaciones ayuntamientos que requieren del servicio para que podamos trabajar con familias dentro de los servicios sociales que presentan también problemáticas de parejas divorciadas con conflictos y que al final pues, afectan al buen funcionamiento de los menores. Entre la pregunta de cómo entendemos nosotros la figura del coordinador, pues evidentemente entendemos como una figura dirigida principalmente a proteger a estos niños cuyos padres que están en un proceso de conflicto derivado por esta ruptura y que normalmente es mal gestionada o mal entendida en cómo tiene que ser posteriormente el funcionamiento. Antes, cuando he escuchado a los magistrados, especialmente a Juan Pablo, me sentí súper identificada no por la intervención realizada desde ANEFAM, porque al fin y al cabo la problemática encontrada es un poco la que él ya ha reflejado, ¿no? A la hora de intervenir nosotros entendemos que estas intervenciones pueden ser con familias que terminan de divorciarse, en familias que llevan procesos judiciales uno detrás de otro, y que no solamente que refiere o hemos intervenido en rupturas entre padres y madres, sino también en rupturas en las relaciones entre progenitores y abuelos,
que muchas veces no pueden tampoco relacionarse con sus nietos y que a través de procedimientos judiciales que pide poder hacer esta reinstauración de la relación, y que ahí la figura del coordinador de parentalidad también está jugando un papel importante, ¿no? De ayudar a estos abuelos que en un momento dado, por diferencias de relación con sus hijos o hijas, pues dejan de tener relación con los nietos. ¿Sí? Es una figura también que no la he escuchado a lo largo de todo el congreso, pero que nosotros sí que nos la hemos encontrado y creemos que damos resultado muy importante también el poder restaurar estas relaciones que son importantes también, ¿no? Para la estabilidad y la emocionalidad, la buena emocionalidad de los menores. Cuando se habla siempre de la figura del coordinador de parentalidad, que muchas veces siempre se ha dicho que es interesante para aquellas familias que tienen un nivel de conflicto muy elevado, también es verdad que nuestra experiencia nos dice que cuando el conflicto es muy elevado, se puede conseguir éxitos, pero es mucho más complicado, mucho más complejo, porque los padres o los padres y madres están como mucho más quemados, mucho más judicializados, y que a veces es mucho más eficaz el poder empezar a intervenir con aquellas familias que empiezan a estar en conflicto, de cara precisamente a evitar que esto vaya más y que se puedan judicializar y el conflicto pueda ser mucho más potente. Nuestra experiencia nos dice que es verdad que es un tema valorado por los jueces e incluso por los propios letrados, que muchas veces son los que realmente piden la derivación a este recurso, porque ellos mismos ya conocen a sus propios clientes, entendemos, y pueden estar percibiendo realmente la conflictividad que se puede generar en el futuro. Entonces es algo que creo que es muy importante, porque ya no es solamente la labor del juez como persona que pueda valorar la necesidad de derivar a este recurso, sino que los propios letrados, que son al fin y al cabo los que trabajan en estos procesos judiciales, los que puedan realmente valorar también esta figura como una figura importante, que ellos piensen que pueden ayudar al cliente a que el día de mañana todo pueda funcionar mucho mejor. Entonces es algo que nosotros valoramos muy altamente por esa buena acogida realmente que nosotros hemos tenido, y que podemos contar con el apoyo y el interés, ¿no? Incluso de los propios letrados. ¿Por qué nos gusta la figura del coordinador de parentalidad? Porque además de todo lo que ya aquí ha mencionado, de que les ayuda, pues, al fin y al cabo, a poner en marcha su plan de parentalidad, ¿no? A ejercer aquello que bien o por sentencia o por bien por un mutuo acuerdo, que ha determinado que tiene que ser el día de mañana de estas familias. Y que muchas veces, o bien porque estamos en un proceso de ruptura muy duro, donde no somos capaces de desligarnos de la parte emocional, donde a veces la rabia, la desesperación hace que no quiera realmente dialogar con la otra parte, de que no quiera llegar a acuerdos con la otra parte, hace que muchas veces que al final los perjudicados sean los niños, ¿no? Esto hace que esta figura del coordinador pueda ayudar a estos progenitores realmente a entender realmente un proceso de ruptura, lo que es importante tener en cuenta para que los niños el día de mañana puedan crecer de una manera mucho más saludable, y hacerles entender. Sí, se ha ido la voz. ¿Podéis escuchar? ¿No se me oye? Ha ido la voz. Yo no te oigo. ¿No me oye? Ahora ¿Me sí, oye? ahora sí. Ah, vale. Sí, ahora sí, Olga. Vale, gracias. Vale, perdón. Vale. Vale, algo que valoramos tan importante de la figura del coordinador es que el hecho de que tenemos la potestad de poder coordinarnos con muchísima gente, ¿no? Con muchos profesionales que también están interviniendo con hijos menores, con familiares de los propios progenitores, que muchas veces sabemos que pueden ser grandes facilitadores o grandes personas que perjudican en el buen desarrollo de esas relaciones, y con lo cual lo que permite es que podamos abordar, que podamos trabajar con mucha gente más allá de los propios progenitores que inicialmente podemos pensar que son realmente los que puedan estar generando el problema. Y una función también importante que querría incluir es que la intervención con los menores, ¿no? Muchas veces centramos la intervención en los padres, entendiendo que no lo hacen bien, que están como muy enfadados entre ellos, de que no son capaces de aceptar que lo que el otro hace o deja de hacer, pero que es verdad que luego hay unos niños ahí que muchas veces los olvidamos, ¿no? Porque creemos que tienen una capacidad de adaptación a todo muy buena, pero que realmente están sufriendo. Y creo que también dejarles ese espacio para que ellos puedan hablar, para que puedan manifestar cómo se sienten, y para que también les ayudemos a entender el proceso de ruptura por el que están viviendo sus padres, y que eso muchas veces afecta en la relación con ellos,
creo que también es algo importante para ayudarles también a entender lo que están viviendo, ¿no? Porque muchas veces los niños pasan por este proceso tan duro realmente sin entender lo que está ocurriendo y cómo sus padres, las personas con las que ellos quieren, de momento en un momento dado empiezan a actuar de manera que entiendo para ellos no es fácil de comprender. Y lo que nos distinguiría a nosotros de otras profesionales que intervienen, pues bueno, tenemos esa potestad de poder ser las personas que estamos en contacto directo con el juez, que le podemos transmitir realmente lo que está ahí ocurriendo. Yo quiero resaltar por muchas de las familias que hemos tratado, que como ya se ha mencionado a lo largo del Congreso, es verdad que la intervención que hemos llevado a cabo nos ha permitido muchas veces detectar situaciones de malos tratos que se estaban produciendo de algún progenitor sobre los niños, y la verdad que nos ha permitido poder frenar esa conducta e incluso pedir que se suspendiera el régimen de visitas de menores con padres por entender que estaba existiendo una situación ahí de violencia. También nos permite realmente también ayudar a estas personas. También quería resaltar que me diga. También hemos intervenido con familias que han tenido órdenes de alejamiento, que han venido de un juzgado de violencia con órdenes de alejamiento, que como también se ha comentado, a veces esto dificulta la comunicación entre los progenitores a la hora de tomar decisiones, y el coordinador ha permitido que esa vía en la cual ha permitido la comunicación entre una parte y la otra cuando ha habido que tomar decisiones o tomar respuestas respecto de los menores. Con lo cual, aunque sí que esta figura, a veces, como ya habéis comentado muchas veces en el foro, es muy criticada por temas de violencia, que la entienden como que va a perjudicar más que va a beneficiar, nuestra experiencia personal es que realmente hemos podido ayudar incluso a personas que están en un proceso de violencia de género a que haya podido reconducir de una manera mucho más adecuada esas relaciones que no hayan sido perjudiciales al final para las relaciones de los menores. No sé si me queda mucho tiempo, ¿no? Porque he perdido el control del tiempo. Sí, tienes 2 minutos, sí, estás dentro de los 2 últimos minutos, Olga. Sí. Vale. Bueno, pues yo en líneas generales, para cerrar un poco todo lo que he querido decir y transmitir, es que desde nuestra experiencia, que son muchas familias las que llevamos a cabo, yo resaltaría la suerte que hemos tenido por la buena implicación de los juzgados, por lo menos en esta provincia, de los letrados que también han tenido una conducta muy colaboradora con el servicio y que realmente lo han valorado como un recurso que realmente ayuda a la buena evolución de las familias, de las propias familias, que hay quien ha dicho que creen que, sobre todo con el tema del dinero que está mencionado también, hay familias que nos han dicho que es el dinero mejor invertido que han tenido últimamente, porque les ha ayudado realmente a tener una fuente de conflicto y eliminarla y poder reconducir mucho mejor sus relaciones. Y sobre todo, querría resaltar algo que también creo que lo ha dicho antes la magistrada, el tema de la comunicación, ¿no? Que el principal función, y entiendo, y talento que tiene el coordinador de parentalidad es que ayuda a las partes a comunicarse de una manera positiva y saludable, y que realmente ayudamos a que por lo menos mínimamente baje el alto nivel de conflictividad o media, que me da igual, con lo que nos encontramos con las familias en un inicio, y que con el trabajo progresivo y amplio logramos que por lo menos ese nivel de conflictividad y ese nivel tan alto de tensión se pueda disminuir y puede ayudar a que las relaciones puedan ser mucho más saludables entre ellos y sobre todo beneficiosos para los niños, que son nuestro principal objetivo de trabajo y de recuperación, claro. Muchísimas gracias, Olga. Después habrá también un tiempo para preguntas que están saliendo en el chat. Ahora vamos a presentar a la tercera ponente, Eva Susana Fernández, que es presidenta de ANCOPA. Eva está vinculada a los conflictos y a la gestión de la resolución de los conflictos desde finales de los 90. Ejerce como abogada familiar, como mediadora familiar y como comentado es presidenta de ANCOPA. También desde hace muchos años está dando formación en el ámbito de la resolución y gestión de los conflictos, tanto en universidades como entidades privadas. Eva, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Ángel. Lo primero de todo, quisiera agradecer, ¿no?, a toda la organización el hecho de que nos hayáis invitado y poder hablar de algo que sinceramente nos apasiona, ¿no?, que es el tema de los conflictos y en concreto los conflictos dentro del ámbito
familiar que afecta pues, a niños, a niñas y adolescentes. Respecto a cómo entendemos nosotros la coordinación de parentalidad, quizás un poco habría que hacer un poco el génesis, ¿no? de dónde parte o cómo entendemos la coordinación de parentalidad. Y como bien has dicho, Ansel, esto viene desde 2012, ¿no? Que un grupo de mediadores familiares se une, ¿no? Y se unen no por nada, sino porque los mediadores vemos que familiares que con la mediación falta algo. O sea, es decir, cuando hay un conflicto realmente de alta conflictividad, la mediación, que es una herramienta muy buena y muy útil y muy eficaz, no se queda corta, ¿no? Para resolver ese tipo de situaciones. Entonces nosotros, en estos casi 10 años, fíjate, que aparece ese primer proyecto piloto en Cataluña, ¿no? en el 2012, pues bueno, hemos ido adquiriendo experiencia, ¿no? en relación a la coordinación de parentalidad, y hemos pasado un poco de lo teórico que es necesario, lo académico que es necesario, también a encontrarnos con qué ocurre cuando nos ponemos a trabajar realmente con familias en alta conflictividad. Y de ahí un poco hemos hecho lo que llamamos el circuito de ANCOPA, que es el modelo de ANCOPA, ¿no? Que establece como un protocolo de cómo hay que actuar. Pero en concreto, respecto a cómo entendemos la coordinación de parentalidad o qué es un coordinador de parentalidad, quizás destacaríamos... porque durante el Congreso hemos visto que sí que hay ciertas dudas, ¿no? Respecto a si preventivo, no preventivo, las diferencias que tienen que ver con otros profesionales, y quizás lo que nosotros defendemos es que es necesario un mandato judicial. Es decir, para que podamos hablar de coordinación de parentalidad es preciso que un juez nos llame, si no, no podemos intervenir. Se puede intervenir, se puede prevenir, evidentemente, lo que llamamos la escala del conflicto o la cronificación judicial, ¿no? de los conflictos familiares. Sin embargo, si no hay un mandato judicial, nuestra experiencia es que siempre una de las partes va a salir de la coordinación. Si hay un mandato judicial, pues efectivamente las partes... y el propio coordinador o coordinadora está obligado a cumplir ese mandato judicial. Y esto para nosotros es importante porque sí que hemos visto muy diferente la intervención de un coordinador, y depende también el éxito de la coordinación de cómo se haga este mandato, o sea, o cómo se nombre, se designe el coordinador, la coordinadora de parentalidad. Porque es verdad que en esta evolución de la figura aún queda mucho camino, lo han dicho diferentes ponentes durante el día de ayer y hoy. Aún hay mucho desconocimiento de lo que es esta figura, incluso dentro del propio sistema judicial, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado en ANCOPA que antes, queriendo pedir un coordinador de parentalidad, nos han pedido un terapeuta familiar, ¿no? Es decir, aún hay mucho trabajo que hacer para delimitar lo que es esta figura. Pero para nosotros es importante que un juez le diga a la familia que ha de intervenir un coordinador de parentalidad y que en el propio mandato establezca qué funciones tiene, para qué se le designa y qué puede hacer y qué no puede hacer. Tiene que delimitar, ¿no? al coordinador de parentalidad. Esto por un lado, esto para nosotros es uno de los pilares. Otro de los pilares es que defendemos el trabajo en equipo. ¿Qué quiero decir con defender el trabajo en equipo? Se habla mucho de multidisciplinaridad porque efectivamente cuando tú estás en un equipo ante una situación muy frágil como la que están estas familias en las cuales se tienen que intervenir, me parece que lo decía esta mañana Mariluz, me parece, no lo sabemos todo. Podemos tener mucha experiencia en familia, ¿no? Cada uno desde su ámbito. Nosotros sí que nos une que somos mediadores, ¿no? Aparte de tu formación de origen o tu profesión de origen, que puede ser abogacía, psicología, trabajo social, terapeutas, etcétera.
Lo que sí nos unifica es el haber trabajado mucho en mediación familiar, ¿no? Pero aún así, aunque tengamos mucha experiencia, no lo sabemos todo en todo el momento ni en toda situación también, ¿no? Porque a veces, pues bueno, llevamos una carga de trabajo, a veces no vemos esa llave, ¿no? No hay una única llave para solucionar o para intervenir en estas familias. Por eso defendemos, casi te diría que a ultranza, ¿no?, lo que es el trabajo en equipo, porque da precisamente esa visión multidisciplinar que ayuda a las familias. Por otro lado, sí que se ha hablado, el coordinador de parentalidad está centrado en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Ese es el objetivo de la intervención de un coordinador de parentalidad. Es proteger a estos niños, a estas niñas y a estos adolescentes. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace, como se ha dicho también, a través de una visión pedagógica, ¿no? O al final se trata de dar herramientas a los progenitores o a las personas o al propio sistema familiar, ¿no? Y desde la conflictología sabemos todos que cuando surge un conflicto, pues surge un conflicto cuando la confianza entre dos personas se rompe. A partir de aquí es cuando se rompe la comunicación y empieza la escalada en el conflicto. Esto es como funcionan los conflictos. Y esto conlleva a que un coordinador de parentalidad siempre esté trabajando con conflictos interpersonales. Pueden aparecer, obviamente, que como se ha dicho esa tarde, este tipo de personalidades o de trastornos, estos serían más bien conflictos, lo que nosotros denominamos intrapersonales, y en todo caso se tendría que derivar, ¿no?, a un terapeuta, a un psicólogo o al recurso que sea necesario. La coordinación de parentalidad, otro de los pilares que tenemos y dentro del trabajo en equipo es la supervisión. Es decir, en cualquier intervención que hacemos ha de haber supervisión del propio equipo. Como mínimo nosotros somos dos, como mínimo, a la hora de intervenir. Dos personas intervienen desde diferentes disciplinas. Y aún así, cada X tiempo, dependerá del caso, pedimos una supervisión del caso precisamente porque te da otra perspectiva y puede ayudar a las familias, ¿no? Como podéis ver, nosotros sí que creemos que hay que sumar, ¿no? Es decir, porque además la ayuda que piden estas familias, o al menos en los casos que nos encontramos, se habla de la prevención y ayudaría mucho en una coordinación de parentalidad, la prevención, que no subiera, que se cronificara y casi se muriera, ¿no? A veces decimos que nos entregan cadáveres, ¿no? Y decir, venga, saca la varita mágica y haz una revinculación, haz que los padres se comuniquen, y esto es, francamente, a veces dificulta mucho el trabajo de los coordinadores de parentalidad. Por eso es importante, ¿no?, que se trabaje realmente en equipo. Respecto a qué situaciones tenemos o intervenimos, es básicamente la coordinación tiene que ver con la alta conflictividad. Tenemos que definir, ¿no?, lo que es la alta conflictividad. Esto ya en el 2018, en el congreso que organizó ANCOPA, ya se dieron indicadores de lo que era la alta conflictividad y hemos seguido evolucionando sumando entre todos, ¿no? Pero no solamente es la alta conflictividad judicial, no solamente es eso, ¿no? Me ha gustado mucho lo de que hablaban esta mañana, ¿no?, del cerebro hostil al inteligente, ¿no? Hay mucho cerebro hostil en la alta conflictividad, ¿no? Y cómo esto se detecta, pues porque básicamente no se humaniza a la otra parte, ¿no? No se la ha deslegitimado absolutamente. Hay unos sentimientos de rabia, de rencor, de desconfianza muy grandes, siempre el responsable es el otro, ¿no? La responsabilidad, culpabilidad, es muy difícil hacerles razonar, ¿no? Es complicado, la culpa siempre es del otro, no quieren ayuda, ¿no? Se niegan siempre, si alguien ha de ir a un psicólogo, es el otro, ¿no?
Y al final, por mucho incluso, ¿no?, que lo puedas expresar, ¿no?, en el fondo hay una falta de recursos quizás en ese momento, ¿no?, para estos progenitores o esa familia, y lo que necesita es ayuda, básicamente, esta familia, ¿no? Eva, entraríamos ya en los últimos 2 minutos para tener un espacio luego para preguntas del chat. Sí. Vamos justo de tiempo. Vamos justos. Pues termino nada, en un minuto. Al final, un poco, en vez de hablar de las diferencias que tiene con las diferentes profesiones, operadores jurídicos que también intervienen en la familia, quizás lo que para ANCOPA lo que más diferencia a un coordinador de parentalidad de otras profesiones es precisamente esa visión global que tiene de la familia, ¿no?, pero en coordinación con todos los operadores, ¿no?, ya sea desde los jueces y las juezas, servicios sociales, trabajo social, educación, escuelas, extraescolares, psicólogos. Es decir, al final lo que hace un coordinador de parentalidad es ver tener esa visión global de lo que le está ocurriendo a esa familia. Porque en el fondo es una gran desgracia, ¿no?, para un hijo, para una hija, que sus padres se elijan en enemigos, ¿no? Esto quizás es lo peor que le puede pasar a un niño, y va a tener repercusión en un futuro, como ya se ha dicho en diferentes ocasiones. Y precisamente la coordinación de parentalidad lo que viene a hacer no es que sean amigos, no van a llegar a ser amigos, pero sí al menos que sean funcionales para estos niños, que les den seguridad para su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Cristina, y también a Olga por hacer este esfuerzo de dar esta mirada desde 3 asociaciones de 3 comunidades diferentes después de vuestra experiencia. Hay unas preguntas en el chat que yo entiendo que pueden ir dirigidas a las 3. La primera es de María Begoña Martín, Pradera, de Santander, que os pregunta si promovéis también la intervención del coordinador de parentalidad en los autos de orden de protección con las medidas civiles. Ella dice muchas veces se recogen visitas en los puntos de encuentro de familia y llega antes del pleito civil. Uno de los progenitores puede pasar sin tener contacto con los hijos más de un año. Es verdad, esto pasa. ¿Promovéis esta intervención en estos casos también de protección de civil? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiera? Yo, si me permitís, porque más que nada para encuadrar la pregunta, es antes de que nos designen. No, desde entrada yo entiendo que en vuestro caso, Eva, tú has dejado como muy claro que solo intervenís cuando hay, digamos, una designa judicial, ¿no? Pero otra cosa sería vuestra asociación, ¿no? Más allá de que el tema sería, ¿vosotros promovéis, entendéis, o más dirigida a Cristina y a Olga, igual sería más, estáis promoviendo la intervención del coordinador en esta orden de protección en medidas civiles, por ejemplo, en estos casos de puntos de encuentro? De momento, no hemos tenido la opción de hacerlo. Además, me lo apunto como algo para poderlo llevar a los puntos de encuentro, porque no se nos ha dado el caso. Es interesante, ¿no? Es decir, ver bien. A mí se me habría otra pregunta, es decir, en la entrada, porque en este caso Eva igual es la que ha definido más que ella ve indispensable que llegue, digamos, una designa judicial, ¿no? Pero yo me venía esa pregunta de decir, ¿no? ¿Cómo contacta con vosotros? Es decir, ¿no? Esta necesidad de que haya una intervención de coordinación de parentalidad, ¿cómo os llega? Me lo preguntas a mí, ¿no, Ansel? A las 3. Vale, en general, vale, pensaba. Sí. Bueno, nosotros hacemos mucha función de difusión. Es decir, al final hay un gran desconocimiento de esta figura. Aunque aquí todos lo conozcamos, ¿no? En realidad hay un gran desconocimiento de esta figura. No solamente en el ciudadana de a pie, sino también en los operadores jurídicos. Es decir, vas a colegios y no saben lo que es un coordinador de parentalidad. En los propios juzgados a veces hay desconocimiento. Por eso es tan importante la especialización, ¿no? En materias de infancia, familia y capacidad, ¿no? Que es lo que se está promoviendo. Es decir, porque hay desconocimiento de esta figura.
En la abogacía. La abogacía tiene mucho interés porque al final todos los operadores que estamos interviniendo, a veces no sabemos qué hacer con estas familias, ¿no? Es decir, pero también se solicitan, los abogados y abogadas se solicitan coordinaciones de parentalidad, pero tampoco se designan muchas veces porque el propio órgano no sabe los beneficios, ¿no? de esta figura. Un poco, nosotros hay mucho trabajo de difusión y de pedagogía de lo que es la coordinación de parentalidad, de las ventajas que tiene y la cantidad de recursos que ahorra. Vale. Y en el caso de Valencia, de la Comunidad de Valencia y en Aragón, ¿cómo contacta con vosotros los casos de coordinación de parentalidad? Sí, nosotros desde Castellón es lo que he comentado un poco antes, ¿no? Que afortunadamente es verdad que han sido 5 años de trabajo y demás, y lo que hacen definitivamente es que el juzgado nos deriva directamente a la asociación el oficio, donde nos designa como coordinadores de parentalidad. O sea, es como la manera de derivación es que está directamente dentro del juzgado, pues nos remite un oficio y nos informa de que hemos sido designados como coordinadores en ese procedimiento. Como otros. Sí, antes de que Cristina diga, perdona Cristina, porque como antes no puedo contestar en relación a lo de la pregunta de lo de punto de encuentro, y que quería señalar que nosotros sí que hemos llevado algún caso que nos han derivado para hacer como una especie de turno de punto de encuentro. No es que nosotros lo promovamos, porque entendemos que es una función de punto de encuentro, pero a veces cuando un juzgado ha visto la necesidad de que no se alargue tanto, de que se mantenga la relación de ese progenitor con su hijo o hija, nos ha pedido hacer, digamos, función de punto de encuentro. Pero vamos, no suele ser lo habitual, ¿verdad? Perdón. Gracias. Aquí en Aragón sí que hubo tiempo, en el año 2017-2018, que un juzgado de familia derivaba al servicio de coordinación de parentalidad, derivaba a coordinación de parentalidad. Este juez desapareció de los juzgados, bueno, por temas, porque ascendió en su carrera personal, y a los demás jueces de familia no han derivado porque aquí se acotó el tema que mientras no fuera la coordinadora de parentalidad una figura inserta dentro del Código Civil o del Código de Derecho Foral, no se iba a derivar, sobre todo por el tema económico. Entonces no tenemos actualmente derivaciones del juzgado, con lo cual todas las derivaciones son privadas. Entonces, normalmente vienen de la mano de abogados. Ajá. A veces vienen como terapia familiar y realmente te das cuenta que es un tema de coordinación de parentalidad, y otras, por un informe psicosocial muy desfavorable y un juez que ha tocado como no esta madre no cambie la forma de actuar con un menor, tocaremos la custodia, y ahí se han dado cuenta, bueno, que hay que hacer algo, y realmente lo que hay que hacer es una coordinación de parentalidad, porque uno se aprovecha de lo que un informe ha dicho y al otro le viene bien, entonces bueno, pues todavía ahí se genera mayor conflictiva, pero todo lo que nos viene a nosotros en Aragón es vía privada. Muchas gracias, Cristina. No sé si tenemos 5 minutos, ya que empezamos más tarde, no sé si los asistentes y la organización lo permiten para una última pregunta a las ponentes. ¿Es posible? Ángel, adelante, sí, adelante. Sí. Bien, pues hay una pregunta que también entendemos que puede ir dirigida a las 3 ponentes, que dice: la coordinación con profesionales muestra resistencia de estos profesionales. ¿Cómo los solventáis? Es decir, ha salido a lo largo también, ¿no?, de todo el Congreso, es decir, esta doble funcionalidad de coordinar la familia y coordinar a los profesionales. Pues, ¿quién quiere empezar? A ver, nuestra experiencia dice que, bueno, nosotros en general tenemos una buena acogida. También es verdad que cuando son profesionales que ya están trabajando directamente con la familia, ¿vale?, entendemos como que puedan ser salud mental, los psicólogos privados, centros escolares, etcétera, etcétera. Siempre nosotros intentamos que las familias sean las que primero hablen con ese profesional, les expliquen un poco lo que están con nosotros, y eso siempre ayuda a que el profesional, creo, que nos vea como menos amenaza, ¿no? Que la familia, en cierta manera, les plantea la posibilidad de que podamos contactar con ellos, hablar con ellos, porque tenemos interés, porque hacemos seguimiento a la familia, y en líneas generales siempre puede haber a lo mejor algún profesional que tenga un poco de reticencia porque no conoce la figura prácticamente,
pero yo diría que en términos generales tenemos una buena acogida y la coordinación además es muy buena. Y sobre todo ha sido muy buena a nivel escolar, que es donde yo más matizaría, ¿no? Porque muchas veces sabemos que hay mucha información en el colegio, porque los tutores conocen muy bien a los niños, y esa información que a veces nos facilitan, nos dan, bueno, facilita mucho luego el posterior trabajo, cuando los padres además critican mucho la manera de proceder del otro, ¿no? En el tema de estudios, de trabajos que tienen que hacer, y los profesores pues, nos dan mucha información que para nosotros es fundamental para entender el funcionamiento que está realmente teniendo ese menor. Gracias, Olga. A nosotros nos pasa más o menos igual, ¿eh? Realmente cuando te presentas a un colegio o con los letrados de las partes, cuando tienes que ir a servicios sociales porque han intervenido, en general la predisposición siempre es de colaboración, ¿eh? También explicamos cuál es nuestra función, también hay una función de explicar cuál es nuestro papel y cuál es nuestra función. Y siempre ha sido de colaboración hacia los coordinadores de parentalidad. Siempre. Yo creo que cuando queda clarificado el papel, queda delimitado, no hay problema. Cada uno se atiene a lo que tiene que hacer y mi parcela es hasta aquí y de aquí yo no entro, ni tú entras en la mía. Yo creo que lo más fácil es delimitar dónde está lo tuyo y dónde está lo mío. Y entonces, pues también hay un flujo de comunicación del que nos beneficiamos un profesional y otro. Siempre hay personas, bueno, pues que piensan que les quitas una parte de su pastel, pero pues esto como en todos los sitios. Pienso que el saber realmente cuál es la función y el objetivo que persigue un abogado, un trabajador social, un coordinador de parentalidad, un monitor de extraescolar, cada uno tiene que hacer su función, pues, da lugar a todo. Bueno, gracias a las tres entendemos que sí, que esta función de coordinar a veces profesionales, ¿no? Si se explica bien la figura. Yo ya para concluir, González, quisiera agradecer, ¿no? a las ponentes este trabajo continuo que estamos en este tránsito, ¿no? en este camino de consensuar funciones, competencias, de buscar una regulación. Tenemos el soporte de muchos magistrados que lo ven, ¿no? De muchas experiencias que lo han pedido ellos, de que es necesaria esta figura. Y yo creo que muchos ánimos a todos, ¿no? Y adelante, y bueno, y muchas gracias.